Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Virgia Calay e Ibrahim Selikol no pudieron librarse de la estampida de aficionados y resultaron heridos. Virgia Calay e Ibrahim Selikol jamás imaginaron que lo que debía ser un encuentro cercano con sus seguidores terminaría en un episodio caótico. La emoción del público, que se había congregado para verlos de cerca, se convirtió en una marea descontrolada de gente que no midió las consecuencias de su entusiasmo. Todo comenzó con una simple sesión de fotos y firmas de autógrafos, un gesto que los actores quisieron tener con sus fanáticos. Sin embargo, la multitud creció rápidamente, y lo que era un ambiente de alegría pronto se transformó en un desorden difícil de contener. El personal de seguridad intentó calmar la situación, pero la ola de aficionados era imposible de detener. El frenesí aumentó cuando alguien gritó los nombres de los actores con euforia, provocando que las personas en las primeras filas se empujaran unas a otras. En cuestión de segundos, la multitud comenzó a moverse sin control, como una avalancha humana que no podía ser contenida. Virgia Calay, sorprendida por la repentina estampida, trató de retroceder, pero el tumulto la arrastró sin que pudiera hacer nada. Ibrahim Selikol, que estaba a su lado, intentó sujetarla para protegerla, pero él mismo perdió el equilibrio en medio del caos. Fue un momento de tensión absoluta, donde los gritos y el sonido de las pisadas aceleradas llenaron el aire. Los equipos de seguridad se apresuraron a intervenir, pero la situación ya había salido de control. Mientras trataban de abrir un espacio para que los actores pudieran salir del tumulto, Virgia Calay cayó al suelo y recibió algunos golpes involuntarios por parte de la multitud desesperada. Ibrahim Selikol, en su intento de ayudarla, también fue empujado, lo que provocó que se golpeara contra una de las vallas que separaban la zona del evento. Los segundos parecieron eternos hasta que finalmente lograron sacarlos de allí. Ambos estaban visiblemente afectados, con signos evidentes de haber pasado por un momento de gran tensión. Los organizadores del evento no tardaron en reaccionar, suspendiendo la actividad para evitar que la situación se agravara aún más. Afuera, algunos fanáticos que se habían quedado rezagados miraban con preocupación mientras los paramédicos atendían a los actores. Virgia Calay, con la respiración agitada, intentaba recuperar la calma mientras un miembro del equipo le ofrecía una botella de agua. Ibrahim Selikol, por su parte, revisaba su brazo, donde tenía una visible raspadura producto del impacto con la valla. Afortunadamente, las heridas no eran graves, pero el susto había sido mayúsculo. Los rumores sobre lo ocurrido no tardaron en propagarse por redes sociales. En cuestión de minutos, los seguidores de ambos actores comenzaron a compartir videos y fotos del momento de la estampida. Algunos expresaron su indignación por la falta de control, mientras que otros lamentaban que su entusiasmo hubiese terminado hiriendo a sus ídolos. Hubo quienes señalaron que la seguridad del evento no fue suficiente para manejar la cantidad de personas presentes. Lo cierto es que nadie esperaba que la situación se tornara tan peligrosa. Horas después del incidente, la preocupación de los seguidores se hizo evidente en los mensajes que inundaron las cuentas de los actores. Los fans preguntaban por su estado de salud y les enviaban muestras de cariño. Virgia Calay, aún procesando lo ocurrido, decidió tranquilizar a su público con una breve publicación. Agradeció el apoyo y aseguró que tanto ella como Ibrahim Selikol se encontraban bien, aunque reconoció que el incidente los había tomado por sorpresa. Sus palabras aliviaron a muchos, pero la polémica sobre lo sucedido aún no había terminado. Ibrahim Selikol, por su parte, también utilizó sus redes para dirigirse a sus seguidores. En su mensaje, enfatizó la importancia de disfrutar estos encuentros con respeto y sin poner en riesgo a nadie. Aunque siempre ha sido cercano con su público, dejó en claro que lo ocurrido era un llamado de atención para todos. No se trataba solo de su seguridad, sino también de la de los mismos fanáticos que, en su entusiasmo, podrían haber resultado heridos. Su mensaje fue recibido con comprensión por la mayoría, aunque también hubo quienes lamentaron que, después de esto, los encuentros con los actores se vuelvan más restringidos. El incidente generó un debate sobre los peligros de las aglomeraciones en eventos de este tipo.